Bueno, de regreso aquí, en la hora caviar, les quiero recomendar en este bloque un libro de Efraín Rúa, uno que escribió El crimen de la cantuta, se llama ¿Quién mató a Graña? Se refiere a Francisco Graña Garland, no estamos hablando del Graña famoso hoy en día que está vivo beligerando en el mundo de hoy, no tiene nada. Esto fue un crimen que se dio hace muchos años. Graña tenía en su momento 44 años, como la gente parecía mayor en esa época, 44 años nomás tenía Graña Garland. Era director interino del comercio. Era presidente del directorio, pero según leo en el libro, pues siempre había tenido esas dudas, gente que me decía que no había llegado a ejercer la dirección, sí ejerció la dirección interina del comercio. Este señor fue asesinado la noche, a las 7:15 de la noche, fuera del laboratorio Sanitas. El laboratorio Sanitas, ustedes saben, fue uno de los laboratorios más grandes del Perú en su momento. Era uno de los accionistas del laboratorio Sanitas. Murió el martes 7 de enero de 1947. Él estaba saliendo de trabajar en la noche, sube a su auto, se le acerca a alguien, le toca la luna, él mira, dicen que el auto estaba avanzando y le dispara a través de seis tiros, le pegan, y el carro luego, pues ya con él prácticamente cadáver, abandona la escena del crimen, el asesino. 6 tiros, los 3 primeros tiros, según nos cuenta Rúa, caen por distintos sitios del auto, no entran en el cuerpo de Graña. Los 3 siguientes sí le dan directamente, uno en el corazón, uno en el cuello y otro me parece que en los riñones. Le ocasiona la muerte a Graña. Graña era un gran opositor en ese momento del APRA, había estado peleándose fuerte con el APRA. Estamos hablando del contexto del gobierno Bustamante y Rivero. Ese gobierno que duró tan poco, duró del año 45 al 48, que subió con tantas esperanzas, sucediendo al presidente Manuel Prado en su primera administración, la primera administración de Manuel Prado, que fue una dicta blanda, o una demodura, como le decían en esa época. Era un gobierno civil, pero que perseguía al APRA, lo tenía fuera de la ley. Sin embargo, no le echaban guante ahí a la torre, sabían más o menos por dónde iba y lo dejaban ahí dar vueltas. Un gobierno cívico, un gobierno civil con apoyo militar, antiaprista. Prado era muy astuto, llevó 8 comunistas al Congreso dentro de su lista parlamentaria. Entonces, claro, cuando venían y le decían, usted es un dictador, Prado, que no, los gobiernos de afuera, él decía, no, yo tengo 8 comunistas en el Congreso. Uno de ellos es el papá de Gorriti. El papá de Gorriti fue uno de los congresistas, José Peluna también, ¿no? Eterno dirigente de los choferes de Lima. Entonces, claro, Prado decía, ¿acaso en Estados Unidos hay comunistas en el Congreso? No, en el Perú sí lo hay. Creo que solamente la única experiencia era Francia y Chile, el resto del mundo los comunistas estaban proscritos, ¿no? Volviendo a este gobierno, fue un gobierno, pues que ustedes saben, duró solo 3 años, cayó con el golpe el 27 de octubre del 48 de Manuel Odría, que inició luego el ochenio, la dictadura de Odría de los 8 años. El 3 de octubre, pocos días antes, hubo la sublevación aprista del Callao. Fue un gobierno muy movido, con mucha crisis económica, la resaca de la posguerra, inflación, manejo económico muy malo de Bustamante y Rivero, un hombre que no tenía mayoría en el Congreso, el Senado que se declaró en receso, entonces solamente había una Cámara, los grandes problemas que trajo la ley de prensa en esos momentos que quisieron dar los apristas y que generaron grandes broncas, hubo asesinatos, muertes, etcétera, y uno de los hechos que más causó sensación en Lima y más alimentó a los periódicos sensacionalistas y más encendió las hogueras políticas fue el asesinato de Francisco Graña Garland. Él estaba en una campaña muy fuerte contra el Congreso dominado por el APRA, que le quería dar a la IPC, que ya siempre había sido una empresa impopular en el Perú, era la que operaba pues la Brea Pariñas y la refinería de Talara. Años después el golpe de Velasco se daría, bueno, casi 20 años después el golpe de Velasco se daría precisamente por el tema de la IPC. La IPC pidió una concesión gigante en el desierto de Sechura. Había rumores que había petróleo en el desierto de Sechura, lamentablemente hasta ahora no se encontró una gota ahí. Se armó, como es de costumbre en nuestro Perú, todo un lío político gigante entre los que estaban a favor de que se les dé esta impopular empresa y que exploten, y el grupo de Graña no querían, que estaban en la prensa,
el grupo de empresarios, etcétera, que estaban, de políticos que estaban en la empresa, estaban en contra que se entregue esta concesión. Decía que por qué no se le entregaba a peruanos, que los hermanos Vice del Banco Vice le habían pedido. Se armó toda una polémica tremenda y Graña se gana la enemistad de los apristas, a pesar que había tenido reuniones con ellos y tenía cierta confianza. Entonces Graña es asesinado saliendo del laboratorio Sanitas. Se le echó la culpa a Héctor Pretel y a Alfredo Tello, dos militantes apristas. Se hablaba mucho del Buick verde, un coche en esa época, un carro en esa época, Buick, era una marca que hoy en día ya no existe, grandes, unos autos grandes, y que en ese auto verde se había movilizado esta gente desde el APRA para matarlo. Culpan a Tello, decían que ella le había ordenado. Años después dijo que él no sabía del crimen, que esto había salido de mandos intermedios del APRA, que no estaba al tanto. De todas maneras, Tello Salavarría y Héctor Pretel tuvieron algo que ver. Pero ¿quién en realidad, y eso siempre me habían contado, fue el que disparó en realidad fue Eddie Chaney Sparrow. Eddie Chaney Sparrow, acá sale medio calato, está ahí parado, con el torso descubierto. Era un fanático aprista, un hombre raro. Me contaban algunos apristas cuando conversaba, le gustaba subirse a los árboles para conversar de lo alto de los árboles. Era un fanático aprista. Dicen que él fue el que disparó, que el que lo induce es Tello, pero que el que dispara es él. Tello fue a la cárcel con Pretel hasta el año 60, en que fueron, me parece que fueron indultados porque no habría amnistía. En el año 60 fueron encarcelados y juzgados el año 48, así que estuvieron unos 12 años en la cárcel ambos. Salieron, como les digo, ya en el segundo gobierno de Prado. Este fue un asesinato pues, que trajo toda una serie de controversias políticas tremendas. Se trajo a un investigador privado canadiense para investigar esto, que les digo ahora inmediatamente el nombre, que lo apunté por aquí, es Crooks. Thomas Scrooge. Lo trajeron para llevar la investigación. El gobierno, como se sintió débil en ese momento, llamó a un primer ministro militar, contraalmirante José Alzamora. Pues claro, los militares los trataban antes como partidos políticos y los ponían de primeros ministros. Me imagino que Bustamante, para asustar al APRA y para tener un poquito de manejo político, puso un marino al mando del primerato, cosa que está mal, porque los militares no tienen por qué meterse en política. No son un partido político, pero en el Perú había esa costumbre, y él nombra ministro del Interior nada menos que Manuel Odría. Manuel Odría, que luego sería presidente del Perú, en esa época era un militar con una carrera muy prometedora, había sido el jefe de operaciones en la batalla de Sarumía, en la derrota de Ecuador en el año 41, tenía mucho prestigio en el ejército. Incluso le hacen una interpelación a Odría, que curiosamente el APRA lo salva la interpelación. Cuentan que Odría se hizo pasar porque estaba mal de la pierna, que fue con unos vendajes, etc. Y la interpelación la saca adelante Odría. Y otro personaje interesante que uno encuentra en este libro era el embajador americano de esa época, William Powley. William Powley era el embajador americano de esa época. Era un hombre que tenía mucho dinero, estaba vinculado a la industria aeronáutica americana y a los servicios de inteligencia. Él organiza... La gente de mi edad todavía vio eso, los famosos Tigres Voladores. Había una serie, me acuerdo, los Tigres Voladores, que era un escuadrón de aviones norteamericanos que les pagaban una fortuna a esos pilotos que peleaban contra los japoneses desde China. Ustedes saben que los japoneses habían invadido China durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se traslada por la parte de abajo de China un escuadrón de aviones con pilotos norteamericanos, los Flying Tigers, los Tigres Voladores, se enfrentan, y él había organizado esto. Luego se vincula mucho a la CIA, dicen que estuvo implicado en el golpe contra Arbenz, famoso golpe contra Jacobo Arbenz en la década de los 50 en Guatemala, y también en otras operaciones de inteligencia. Y este hombre era el embajador americano, se fue justo poco antes del golpe. Entonces siempre se ha hablado de que la embajada americana estuvo implicada en el golpe de Odría, ¿no? Entonces, como le digo, les recomiendo este libro. Claro, ustedes me dirán, este es un crimen de hace 71 años. A hoy ya nos parece muy lejano. Me imagino que si a mí me parece lejano, que ya tengo mis años, ¿qué le parecerá a la gente más joven? Pero hace 71 años este asesinato estremeció mucho al país, y este asesinato significó políticamente un aceleramiento del desgaste del gobierno del presidente Bustamante y Rivero.
Además el Perú pues tiene toda esta tradición de asesinatos políticos por esa época. Acuérdense que el 15 de mayo del 35 el APRA también asesinó a José Antonio Miro Quesada en la puerta del Club Nacional junto a su señora, la señora Laos. Vino Carlos Estier Lafón, le disparó por la espalda 3 tiros a Miro Quesada, 1 en la nuca, 2 en la espalda, y luego la señora se voltea, hizo un gesto como que él dijo después en el juicio que ella había intentado, o sea, él pensó que estaba intentando sacar algo del bolso y le disparó en la cara y la mató a la señora, ¿no? Estier Lafón cumplió prisión durante mucho tiempo, luego se fue a Venezuela y luego terminó trabajando en el Congreso, en el primer gobierno de Belaúnde, con otro nombre. Cuando se descubrió que estaba trabajando con otro nombre hubo un gran escándalo, los apristas le habían dado ese trabajo. Estier Lafón no fue fusilado porque era menor de edad en ese momento, tenía menos de 21 años. Y el otro asesinato famoso político de esta época, ya que estamos hablando de Graña, fue el 30 de abril de 1933 en el Campo de Marte, cuando Abelardo Mendoza Leiva, un heladero de Donofrio, asesina al presidente Sánchez Cerro. Se encamara encima del auto, en la maletera, y le dispara en la espalda a Sánchez Cerro y lo mata el día que Sánchez Cerro estaba tomando cuenta de la gente que se estaba movilizando para la guerra con Colombia, porque nosotros, un grupo de peruanos habían ocupado Leticia, que se acuerdan ustedes, Leticia había sido entregado por el gobierno de Leguía a Colombia por el Tratado de Salomón Lozano. Antes había sido intentado asesinar el 6 de marzo del año 32, el año anterior, Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores, en el parque de Miraflores, fue a comulgar, regresando a comulgar, un aprista llamado José Melgar, Pepe Melgar, le disparó cuando regresaba de comulgar, pero Sánchez Cerro tenía un estuche de metal, la bala rebotó en el estuche de metal y se quedó en el pulmón, no le dio en el corazón y Sánchez Cerro sobrevive. Pero el año ya lo mataría, pues como le digo, Mendoza Leiva. El libro de Rúa está bien escrito, me ha entretenido, no lo conozco a Rúa, de lo que sé no me debe querer nada porque es rojo, y los rojos a mí ustedes saben, me aborrecen, por eso tengo todo esto atrás, pero hay que reconocer que está bien escrito, está bien entretenido. Entonces si quieren tener un libro, si les gusta la historia y quieren tener un libro para leer rápido, ágil, liviano, con bastante chisme político de la época y ver lo siempre enfrentada que ha estado esta sociedad llena de odios, les recomiendo el libro ¿Quién mató a Graña?, que acaba de ser publicado en librerías, y como le digo, para mí ha sido delicioso. A mí me gusta mucho el chisme político y la historia política del Perú. Lo voy dejando. Feliz fin de semana aquí desde la hora caviar.